Bon dia a tothom, buenos días a todos i benvinguts a la sessió del Fòrum de Malalties Autoimmunes. Avui tenim una sessió d'actualització sobre un tema, jo crec que és bastant important, sobretot per la prevalència que pot tenir en els següents mesos i en els següents anys. Es tracta de les manifestacions reumatològiques relacionades amb els inhibidors dels checkpoints, que són les noves teràpies que tenim contra el càncer. És evident que aquestes teràpies han millorat de manera molt important el pronòstic dels pacients amb certs tipus de càncer, però el paradigma, diguéssim, o el mecanisme del seu funcionament, que ha canviat una miqueta el paradigma del tractament del càncer, ha fet també que apareguin noves malalties, no? És a dir, al mateix temps que activem el sistema immunològic per tractar el càncer, per dirigir-se contra les cèl·lules cancerígenes, també això et pot produir l'aparició de malalties immunomediades. Llavors, una de les manifestacions i una de les malalties o un tipus de malalties que apareixen en relació amb aquests càncers són precisament malalties autoimmunes amb manifestacions bàsicament també reumatològiques. Llavors, per fer un overview, un update d'aquestes manifestacions, avui hem convidat el doctor José Gómez Puerta. El José és el cap de servei del Servei de Reumatologia d'aquí de l'Hospital Clínic i té una àmplia experiència en aquest àmbit, en aquest context clínic, inclús en publicacions al respecte. Vull agrair la participació del José, que de seguida ens va dir que sí. Lamentar una miqueta els problemes informàtics que estem tenint, derivats, suposo que d'un problema del servidor o los misterios de la informática, y agrair-vos a tots vosaltres la vostra presència. José, cuando quieras. Gracias, Gerard. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí porque es un foro de muy alto nivel y con una gran difusión, y aparte con un tema que personalmente he venido trabajando, como has dicho, de los últimos 2, 3, casi 4 años, y que es de sumo interés y que espero que os guste y que genere, digamos, el debate que se espera. Intento compartir pantalla. No sé si estáis viendo, ¿se ve, Gerard? Se ve. Vale, a ver si minimizo la... Ahora. Bueno, como os decía, yo creo que es un tema de suma actualidad y que cada vez conocemos más y mejor lo que implica la inmunoterapia y los posibles efectos adversos que he intentado englobar en los reumatológicos, pero que ya sabéis que son muy amplios y cada vez mejor reconocidos. Esta diapositiva me gusta enseñarla porque a los que nos gustan las enfermedades autoinmunes o con afectación sistémica sabemos que durante los últimos 30-35 años probablemente haya 3 síndromes que pueden afectar en una gran variedad de órganos. Hace unos 35-40 años ya el síndrome antifosfolipídico, hace unos casi 20 años la enfermedad relacionada con IgG4, y creo que durante los últimos 7-8 años los efectos adversos inmunomediados inducidos por los checkpoints también generan un reto al clínico, afectando una gran variedad de órganos, afectación cardiovascular, órganos como la tiroides, afectaciones articulares y en menor medida otras como miositis, afectaciones cutáneas, etc. Yo creo que estamos en lo que algunos oncólogos llaman la era del pedeloma, es decir, no solamente la indicación de estos antagonistas de PD1, su PD1 ligando con una serie de indicaciones, melanoma, carcinoma de células renales, carcinoma de pulmón, de vejiga, etcétera, sino que cada vez son más y múltiples las indicaciones de los inhibidores de checkpoints. No en vano están en marcha más de 800 ensayos clínicos actualmente con 50 moléculas en desarrollo y más de 100.000 pacientes reclutados en los Estados Unidos durante los últimos años. O sea que es un tema de suma actualidad y que seguramente crecerá. Como ya bien decía Olga en la introducción que ha hecho muy gentilmente en el email, pues es un tema que durante los últimos años ha crecido no solamente las indicaciones, sino el número de fármacos para ellas. El primero de todos fue este anti-CTLA4, que era el ipilimumab, fundamentalmente para melanoma, pero posteriormente han aparecido una serie de moléculas que, como veremos a continuación, van dirigidas ya sea contra el PD1 o contra el PD1 ligando. Esto ha permitido una serie de indicaciones y la lista cada vez es más amplia,
Fundamentalmente contra el PD-1 tenemos el nivolumab y el pembrolizumab, con las indicaciones que podéis ver aquí recientemente. Como les decía, el ipilimumab es el anti-CTLA-4 con mayor experiencia y durante los últimos años han salido una serie de fármacos fundamentalmente contra el PD-1 ligando como el atezolizumab, el avelumab y el durvalumab y más recientemente el semiplimab. A partir de aquí, no entraré por tema de tiempo en los mecanismos específicos de los bloqueos de los puntos control, pero sí un poco mencionar cuáles son las hipótesis que se conocen de acuerdo a la presencia de una serie de manifestaciones inmunomediadas en estos puntos de control donde cogen una célula T exhausta y se genera una serie de procesos inmunomediados. Y hago ese énfasis en inmunomediados porque probablemente el mecanismo autoinmune como tal, bien reconocido por la producción de autoanticuerpos, no sea el mecanismo de acción más importante en este tipo de manifestaciones, sino que sean más manifestaciones mediadas por la célula T, que fundamentalmente, por ejemplo, como pasa en la miocarditis inducida por checkpoints, a pesar de que sí se cree que en aquellas personas que ya tengan una enfermedad autoinmune con anticuerpos preexistentes, en el caso, por ejemplo, de la tiroiditis autoinmune, explica en parte la presentación de estos efectos inmunomediados. También se ha descrito, como pasa en la colitis, el aumento de citoquinas proinflamatorias e incluso hay quienes, por ejemplo, en el caso de la hipofisitis, argumentan unos mecanismos relacionados con la activación del complemento. He estructurado mi charla un poco enfocada en las manifestaciones reumáticas que más experiencia tengo, hablar un poco del patrón, también de forma novedosa y algo preliminar, algunos hallazgos específicos de la biopsia sinovial, también algunos datos sobre el uso de inhibidores de checkpoint en pacientes que ya tienen una enfermedad autoinmune de base, muy brevemente mencionar las recomendaciones EULAR que hace para el abordaje de este tipo de pacientes y finalmente cubriendo cómo tratar este tipo de manifestaciones. Como os he dicho ya, las manifestaciones son múltiples, multiorgánicas, afectando prácticamente cualquier órgano, pero me centraré en mi charla fundamentalmente en los síndromes clínicos más comunes como las artralgias o mialgias, la poliartritis inflamatoria, cuadros que simulan la polimialgia reumática seguidos por cuadros similares a la artritis psoriática. A partir de ahí, luego hay una serie de reportes de casos anecdóticos como la sarcoidosis, la vasculitis, algún síndrome seco, lupus-like, etcétera. Pero no dejan de ser datos anecdóticos y el grueso de las manifestaciones se centran en artritis inflamatorias, polimialgia reumática y manifestaciones similares a la artritis psoriática. Es difícil y está mal definido qué tan prevalentes son los efectos sistémicos, en este caso reumáticos, de los inhibidores de checkpoint. Probablemente los efectos cutáneos sean los más frecuentes, los efectos endocrinológicos, pero entre el 5 o el 10% de los pacientes incluidos en los ensayos clínicos, fundamentalmente de oncología, que reciben inhibidores de checkpoint, desarrollan algún tipo de síndrome reumático inmunomediado reumatológico. ¿Esto por qué? Porque por norma los pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune no son incluidos en los ensayos y también desafortunadamente no siempre son recogidos de forma homogénea. Es decir, muchos ensayos engloban en el mismo saco artralgias, miositis, mialgias, fatiga, miositis con síntomas sistémicos, etcétera, con lo que no es muy bien recogido de forma homogénea. O también puede pasar que no siempre son reconocidos por el clínico o el oncólogo fundamentalmente que los lleva. Esto hace que alrededor del 5 o 10% de los pacientes, podemos decir en cifras grandes, desarrollan algún tipo de efecto inmunomediado. Los efectos pueden ser diversos. Esta es una paciente que llevo yo en consultas donde recibía un tratamiento para el melanoma y consulta por una periartritis distal de ambas manos con afectación de los 10 dedos de la mano, que es un tema, digamos, relativamente infrecuente más allá de la inmunoterapia en artritis psoriática o en otros síndromes no solemos ver, con lo que vemos cuadros de periartritis o artritis de afectación distal con mucho dolor, que no es habitual en la práctica clínica. Vemos cuadros de entesitis, como ven aquí esta dactilitis del segundo dedo, o cuadros de simulando como una tenosinovitis con edema parecido al RC3P, con mucho dolor y afectación
de metacarpos y sinovitis o tenosinovitis de extensores, como pueden ver aquí. Los cuadros son diversos, más o menos los puedo englobar en 5 síndromes: las artralgias inflamatorias, cuadros que simulan la artritis reumatoide, cuadros que simulan la artritis psoriática light, como veían en el primer caso, un cuadro rizomélico clavado a lo que sería una polimialgia reumática típica, y otros síndromes más diversos, como os he dicho, anecdóticos, como cuáles: sarcoidosis, se han descrito de afectación pulmonar, de piel, de sistema nervioso central. La verdad es que cuadros similares a la esclerosis sistémica son contados en los dedos de la mano, como lo son también algún cuadro de lupus, vasculitis sí que hay descritas tanto de órgano periférico como vasculitis del sistema nervioso central, y alguna afectación ocular anecdótica, como podéis ver aquí. Este es un estudio interesante porque probablemente es de los primeros registros como tal que se coordina desde Halifax en Canadá, pero que incluye pacientes a lo largo y ancho de Canadá, desde Toronto hasta Vancouver, donde una serie de investigadores han recogido su casuística en diversos centros, 136 pacientes, algunos con múltiples efectos adversos inmunomediados. Miren ustedes que el patrón clínico más frecuente es la poliartritis simétrica, seguido de la polimialgia reumática y otros no bien definidos como la tenosinovitis. Pero miren que el cuadro es diverso, hay cuadros de oligoartritis, pueden haber sarcoidosis, alguna vasculitis, cuadros que simulan un síndrome seco, o incluso hablan de empeoramiento de la osteoartrosis de base. Ya volveremos a este trabajo canadiense que se llama el CAN-RIO, como registro multicéntrico de efectos inmunomediados. Quizás uno de los trabajos, y también para ir sacando el tema más interesantes, es este trabajo de Marine Costin en Bordeaux, donde ella recoge una serie de pacientes oncológicos. De allí se centra en aquellos que hacen efectos reumáticos inmunomediados, alrededor del 6%, y lo divide en 4 síndromes grandes: la polimialgia reumática light, la cuadro que simula la artritis reumatoide, 2 pacientes que simulan la artritis psoriática, y un cuadro no muy bien definido de artralgias no inflamatorias. A partir de ahí nos explica un poco las características, pero lo interesante de este paper es que nos vienen a decir que probablemente la presencia de efectos inmunomediados podría ser un marcador subrogado de respuesta oncológica en este caso, y que de alguna manera no sería del todo malo, porque quiere decir que el paciente está presentando algún tipo de respuesta tumoral satisfactoria. Para ello, ella analiza más de 400 pacientes, de los cuales el 52% presentan una respuesta oncológica completa y algunos presentan progresión de la enfermedad. Lo interesante es que aquellos pacientes que presentan una respuesta tumoral son pacientes que tienen más frecuentemente efectos inmunomediados, como podéis ver aquí, 85 versus 35%. Y que probablemente no haya diferencia entre aquellos que presentan efectos inmunomediados reumáticos o no, y tampoco se observaron diferencias en cuanto a la respuesta tumoral de acuerdo al efecto inmunomediado. De alguna manera nos vienen a decir que podría ser, como os he dicho, marcador subrogado de respuesta cuando se presentan efectos inmunomediados. Este paper del grupo del Dr. Grau probablemente lo conozcáis, y seré muy breve porque evidentemente no es mi área de experticia, simplemente para mencionar que, como ya sabéis, las miositis no son tan frecuentes, pero pueden ser muy graves. Según este paper que participan colegas José Milicenda, Sergio, liderados por el Dr. Grau, nos dicen que hay unos cuadros proximales típicos de las miopatías inflamatorias. Hay también cuadros cefálicos que pueden ser tan graves que el paciente tenga disfagia, disnea, diplopia, síntomas discapacitantes. Y lo que me llamaba la atención, y que volveré más adelante, es que cuando el Dr. Grau nos presentó alguna vez las biopsias, él nos decía que probablemente el patrón inflamatorio que veía en esta serie de casos difería de lo que él conocía en otras miositis inflamatorias, tipo dermatomiositis, polimiositis o incluso las miositis con cuerpos de inclusión. Decía que predominantemente había un infiltrado celular por células CD68 y que probablemente esta afectación no era típica de otras miositis. Y para esto volveremos más adelante. También conocéis este registro que coordinó Manel hace unos años, donde se recogen 26 casos de la literatura y se pretende comparar el síndrome de Sjögren inmunomediado, llamémoslo clásico autoinmune, comparado con este síndrome seco inducido por antagonistas del PD1 ligando,
y nos decían los autores que fundamentalmente el síndrome seco inducido por checkpoint suele ser en pacientes de mayor edad, como es esperable, en pacientes oncológicos, más frecuentemente en hombres. Como os he dicho, no son cuadros autoinmunes, sino que suelen ser negativos los anticuerpos relacionados con el síndrome seco, como podrían ser el ROB y que suele hacer afectación de más órganos, a diferencia del síndrome de Sjögren. Pero probablemente este paper ya lo conocéis mejor. ¿Qué tenemos de las artritis? Nosotros en el EULAR del año pasado hemos presentado un trabajo multicéntrico con los compañeros de San Pablo y el Hospital del Mar, donde recogimos, en su momento teníamos 55 pacientes con efectos inmunomediados de predominio articular. Ya tenemos una serie más amplia, pero esto fue lo que reportamos el EULAR del año pasado. Fundamentalmente hombres alrededor de los 65 años. Teníamos neoplasia de pulmón, seguido por melanoma, cáncer uroterial y otros cánceres como el cáncer de mama, entre otros. ¿Cuáles son los patrones más frecuentes que encontramos en esta cohorte? Artritis inflamatoria, en la gran mayoría de casos. Un número importante también tenían artralgias no muy bien definidas, denominadas como artralgias no inflamatorias, seguido por cuadros que simulan una artritis psoriática light o una polimialgia. Lo interesante de este estudio es que intentamos analizar un poco la temporalidad, es decir, si había diferencias en cuanto al tipo de la terapia y las manifestaciones clínicas, si había diferencia en la presentación. Tras un tiempo medio de inicio desde la inmunoterapia al efecto inmunomediado de 8 meses, encontramos como algunas terapias como el atezolizumab o incluso el pembrolizumab se presentaban durante los primeros meses tras el inicio. En cambio, otras terapias como el nivolumab o el durvalumab se presentaban quizás meses más tarde. Incluso tenemos pacientes que meses después de suspender la terapia presentan estas manifestaciones. Cabe tener en cuenta la limitación del tamaño muestral y que algunos casos no dejan de ser casos anecdóticos. También de forma consistente con otros estudios encontramos cómo cuando se utiliza terapia combinada, es decir, un anti-CTLA4 con un antagonista del PD1 o el PD1 ligando, se presentan de forma más temprana las manifestaciones que cuando se utiliza algún tipo de inhibidor de checkpoint en forma de monoterapia. Y también pretendimos, a pesar que tenemos un tamaño muestral relativamente pequeño, pues tenemos 3 centros, alrededor de 60 personas, os he mostrado casos, os he mostrado el registro canadiense de muchos centros que tienen alrededor de 120, encontramos como manifestaciones como la vasculitis o la polimialgia reumática light se presentan en fases más tempranas, a diferencia probablemente de las artritis inflamatorias, las psoriáticas, o la artritis no inflamatoria, que se presentan de forma relativamente más tardía. Y esto podría tener implicaciones en cuanto a la interpretación y un poco el abordaje de las manifestaciones inmunomediadas por los checkpoints. Es que no solo el tipo de tratamiento, el esquema utilizado difiere en la presentación, sino que también el tipo de manifestación puede diferir en el tiempo para cada una de ellas. Y también de forma interesante, y es un tema que estamos acabando de analizar, son los patrones. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una manifestación clínica? ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? Nosotros, tras un año un poco más de seguimiento, encontramos que casi la mitad de los pacientes recibían dosis de glucocorticoides, pero suelen ser dosis bajas, por debajo de 5 miligramos. Un 15% de los pacientes recibían terapia FAME o DIMAR, fundamentalmente el metrotexato, leflunomida o sulfasalacina, y encontramos que hay 3 tipos de patrones. La mitad de pacientes tienen un cuadro autolimitado que se resuelve y se marcha tras una dosis corta de glucocorticoides. Una cuarta parte sigue presentando brotes intermitentes y una cuarta parte hacen artritis persistentes similares a las que ya conocemos como la artritis reumatoide o la artritis. Una tercera parte estaban en remisión, una tercera parte en lo que llamaríamos una respuesta parcial y casi el 40% de los pacientes progresaron desde el punto de vista tumoral. Y desafortunadamente, como ocurre en muchos de otros estudios y nos pasó a nosotros, un porcentaje no despreciable de pacientes fallecen, lo que limita, digamos, su seguimiento. Cosas. En cuanto a imagen, se conoce poco, entre que la casuística no es muy grande y el seguimiento es difícil, pero sí se van teniendo datos. Nosotros ahora estamos haciendo un estudio
sobre el patrón ecográfico, pero hay algunos datos sobre la resonancia y encuentran curiosamente, por ejemplo, en este corte sagital, que hay un aumento de la sinovial, digamos de forma grosera y amplia, desde cortes aquí suprarrotulianos y que afecta de forma importante toda esta rodilla. Hablan también de que pueden haber edema óseo, como ocurre en otras artritis inflamatorias, e incluso también hablan en este corte coronal de manos que pueden haber erosiones y que probablemente este hallazgo sí me llama a mí la atención, porque no es frecuente que en un corto de tiempo, un periodo de tiempo tan corto, se generen erosiones. Probablemente sea más hallazgos propios y ruido en el sentido de que la resonancia muchas veces ve más de las implicaciones clínicas que tienen, pero que sí es importante, por ejemplo, identificar estos casos de tenosinovitis con engrosamiento de la sinovial, edema óseo y sinovitis extensas, como ven aquí en esta resonancia. De la biopsia también, como podéis imaginar, se conoce poco. Probablemente nuestros colegas de inflamatorio intestinal tienen más experiencia, y hablando también un poco con el grupo de PANES, nos decía que la colitis que ellos suelen ver no es la colitis típica de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerosa, sino que también tiene un patrón, en este caso, de la biopsia de colon diferencial. De esto, como os he dicho, hay muy poco. Este es un caso, un reporte de caso anecdótico de un grupo australiano. Ellos comparan con una serie de cortes históricos de las biopsias sinoviales de artritis reumatoide comparado con un caso que tienen de biopsia sinovial inducida por checkpoint, en este caso por nivolumab. Hacen una serie de tinciones, vuelve a aparecer las tinciones con el CD68. Los autores aventuran de que probablemente, y esto es un poco, yo creo que preliminar para decirlo, ellos dicen que así como en la artritis reumatoide, la infiltración de CD68 es más aquí en el lining, ellos dicen que en el caso de la artritis inducida por checkpoint es más difuso, afectando el lining, el sublining y estructuras más parenquimatosas. También hacen un análisis de la expresión de citoquinas proinflamatorias. Un poco el patrón refieren que es lo mismo, más afectación, en este caso superficial del TNF alfa en la artritis reumatoide y de forma más difusa en la artritis inducida por checkpoint. Lo interesante de este caso es que ellos hacen un análisis preliminar antes de utilizar terapia como metrotexato y hidroxicloroquina, e incluso utilizan infliximab para tratar a este paciente con una mejoría posterior en el patrón inflamatorio en el líquido sinovial. Esto nos ha llevado un poco a analizar la casuística que tenemos nosotros. Cabe destacar que es difícil recoger este tipo de pacientes porque muchas veces cuando nos llegan de los colegas de oncología o de dermatología o de patología ya llegan con dosis de glucocorticoides, y muchos pacientes no montan una respuesta inflamatoria lo suficientemente potente para que sean candidatos a hacerles biopsia sinovial. En todo caso, tenemos 3 casos hasta la fecha recogidos: una leucemia aguda mieloblástica, un carcinoma de pulmón y un melanoma, con efectos algunos inmunomediados previos y que habían recibido o pembrolizumab o esta terapia anti-TIM3 que la utilizan los hematólogos, y que si tenemos tiempo lo podemos comentar luego, que también es bastante interesante y que si bien no es reconocida como los clásicos inhibidores de puntos controles, desde el punto de vista teórico, pues también es otro inhibidor de punto control, probablemente más periférico y utilizado en hematología. En todo caso, lo interesante de este caso es que fuimos a ver qué pasaba en la biopsia, y déjenme compartir por lo menos algunos de los casos. Esto es una biopsia sinovial. Los hallazgos macroscópicos veíamos estas lesiones como lesiones, imágenes digitiformes, que cuando ampliamos la imagen podemos ver que hay un infiltrado celular importante en el lining y en el sublining, algo de atrofia aquí parenquimatosa, pero también infiltrado de células linfoplasmocitarias. Cuando hicimos las tinciones de inmunohistoquímica, vemos que es una enfermedad de predominio de células T, como puedes ver aquí, de la marcación o el marcaje de CD3 abundante, poco marcaje CD15, poco o nulo CD20. Como era de esperar, no es una enfermedad inmunomediada. Y una vez más, y aparece este CD68 aquí de forma importante, de forma difusa, afectando en varios cortes. Insisto, es muy preliminar, pero llama la atención que en las miositis predominaba CD68, que en el reporte australiano predominaba CD68,
y aquí alguna paciente anecdótico nuestro también, y es un tema que estamos aún analizando. Para ir avanzando, otro tema que es de suma actualidad y es si podemos utilizar o no los inhibidores de checkpoint en pacientes que ya tienen enfermedades inmunomediadas. Es evidente que el mayor uso de este tipo de terapias ha hecho que muchos pacientes con artritis reumatoide, con lupus, con enfermedad inflamatoria intestinal, con miastenia, etcétera, pues pueden ser sometidos a este tipo de terapias. Tampoco hay mucho, pero encontré un par de series interesantes y una revisión del tema. Esto es un estudio francés colaborativo de varios centros donde recogen una serie de pacientes con enfermedades inmunomediadas y nos explican un poco el tipo de tratamiento que hacían, si suspendieron o no la inmunoterapia y qué tipo de tratamiento hacían para cada una de las enfermedades. Fundamentalmente psoriasis, artritis reumatoide, como podéis ver son casos reducidos que no permiten sacar conclusiones, pero bueno, de alguna manera van mostrando datos. ¿Qué tenemos? Que una cuarta parte de los pacientes tuvieron que suspender la inmunoterapia por los efectos adversos y que cerca de la mitad de los pacientes presentaron un brote de la enfermedad de base. La gran mayoría brote leve, moderado, pero algunos brotes grave. Y encontré muy recientemente, bueno, esto también lo conocéis, esta es la revisión que hizo Manel relativamente reciente sobre las tasas de reactivación o brote de la enfermedad, fundamentalmente según la revisión que él hizo de casos publicados en la literatura rebrota la polimialgia, la miastenia o la miositis, la artritis reumatoide y la psoriasis, y en menor medida otro tipo de enfermedades, fundamentalmente, digamos, patología mediada por células T. Y esta es la revisión que les decía, publicada en una revista oncológica muy recientemente. Ellos recogen una serie de casos, podéis ver que nos movemos entre 10, 20 y alguna serie de 100 casos como os mostraba. Y de forma interesante, entre un 20 a un 50% de los pacientes con enfermedad inmunomediada de base puede presentar un brote de la enfermedad y en algunos casos brote grave. O sea que es un tema que hay que tenerlo en cuenta, se pueden utilizar, pero asumir que una proporción importante de pacientes puede hacer un brote de la enfermedad de base inducido por la inmunoterapia. Como todos sabéis, este tema ha interesado al EULAR y a partir de aquí, a pesar de que no hay mucha información, se han intentado generar unas guías con principios, digamos, jerárquicos generales para el abordaje de este tipo de pacientes. Inicialmente hace un llamado de reconocimiento de estos efectos inmunomediados, luego que el manejo es un proceso que debe hacer de forma conjunta entre oncólogos y reumatólogos, tener en cuenta el trabajo multidisciplinar que es importante en esto y también el rol que puede tener el oncólogo a la hora de referir un paciente una vez se presentan este tipo de síntomas. Ya para generar, digamos, preguntas más específicas, nos recuerda que es interesante, y lo que les decía en la primera paciente, que no todos los pacientes hacen un síndrome clínico similar a lo que conocemos habitualmente, con unas características clínicas, radiológicas, incluso serológicas similares, sino que difieren. También hablan de que es importante consultar de forma rápida al reumatólogo cuando aparecen estos síntomas. No nos podemos olvidar que algunos síndromes paraneoplásicos pueden simular estos efectos inmunomediados y es importante reconocerlo, y que en caso que se presente, es importante utilizar glucocorticoides de forma sistémica y en aquellos pacientes que no presentan respuesta a algún tipo de DIMAR o inmunosupresión. Y finalmente también proponen otras formas de tratamiento como podrían ser los anti-TNFs y los antagonistas de interleuquina 6. También hablan de que no es contraindicado utilizar la terapia en pacientes con enfermedades de base, como mencionamos, pero que es importante reconocerla, y claramente saca un poco de este grupo las miositis como una condición grave que puede poner en riesgo la vida del paciente, que puede haber síntomas centrales discapacitantes, como ya los mencionamos, y que quizás este forma un grupo aparte que se necesitan terapias más agresivas, como podrían ser, o más dirigidas, como podrían ser las inmunoglobulinas. Finalmente, que es una cosa interesante, es que algunos pacientes pueden rebrotar de su enfermedad de base, como os decía, y que la presencia, o perdón, la determinación de autoanticuerpos no se recomienda de forma generalizada por protocolo en pacientes que vayan a ser sometidos a inmunoterapia. En su momento con el grupo, por ejemplo, de
de patología con María Resch, decidimos hacer un protocolo para el tratamiento del hepatocarcinoma. Se decidió hacer un screening de autoinmunidad basal con el fin de determinar si podía ser, y la verdad es que el rendimiento por lo menos no es mayor del esperado para un paciente ya con una neoplasia de base y que suelen ser pacientes mayores de 60 años. Con lo que de rutina no se recomienda hacer un screening de autoanticuerpos. Ya para la parte final os traigo cómo, o por lo menos qué experiencia tenemos para el tratamiento. Yo ya les he mostrado algunos datos propios. La American Society of Clinical Oncology hace unas recomendaciones generales, realmente más basado en la experiencia y en consejo de expertos que evidentemente en ensayos clínicos, va haciendo, digamos, una escala gradual de acuerdo a la severidad, grado 1, que es un tratamiento sintomático, grado 2, donde se pueden necesitar dosis bajas de glucocorticoides, pero que habla ya de la importancia de remitirlo al reumatólogo, y ya grado 3-4 se plantea la utilización de metotrexato, leflunomida o algún otro tipo de terapia más dirigida, como puede ser los TNFs o los inhibidores de interleuquina 6. Nosotros, ya sabéis que hay este grupo de trabajo que se llama Reto Inmuno en el hospital, con los compañeros de dermato, hepato, neumo, oncología, etcétera, y que recientemente publicamos una revisión más unas guías de tratamiento de aproximación, y conjuntamente, traigo lo de artritis, pero conjuntamente con Sergio revisamos un poco la literatura en cuanto a las enfermedades inmunomediadas sistémicas. Para artritis hemos tratado de ajustar lo que recomiendan las guías con la experiencia personal, y básicamente de forma similar es hacer un abordaje escalonado de acuerdo a la severidad o no del tratamiento, y a partir de las manifestaciones grado 3-4 es importante considerar suspender la terapia con los inhibidores de checkpoint y plantearse, como ya tenemos algún caso, la utilización de algún DIMAR o incluso alguna terapia biológica. Volviendo al registro canadiense que os decía al inicio, ¿cómo tratan ellos los pacientes? La gran mayoría reciben antiinflamatorios de forma sintomática, también los glucocorticoides, como podéis ver aquí, pero no de forma infrecuente. También se utilizan DIMARS o terapia tipo FAME como el metotrexato, la hidroxicloroquina, incluso el micofenolato o la leflunomida. Y ya nos vienen a decir de forma anecdótica algún caso que recibe terapia biológica, fundamentalmente anti-TNF, y en esto nos tienen bastante ventaja los oncólogos. Realmente ya les mostraré un cambio del paradigma que se propone. Los oncólogos suelen tratar a manera única del brote con anti-TNF, fundamentalmente infliximab, y una vez resuelto el brote de colitis, suelen suspender la terapia. Como la artritis, como os he mostrado, no se sabe muy bien si es persistente o simplemente puede ser un solo brote único, probablemente haya que replantearse estos tratamientos y cambiar un poco el paradigma. Lo interesante es el impacto que causó sobre los pacientes el efecto reumático. En este caso, obligó la suspensión del inhibidor de checkpoint en la mitad de los casos, y una tercera parte lo continuaron. Y luego lo que les decía es la respuesta tumoral antes y después de la aparición del efecto inmunomediado. Y miren una vez más, un poco recuperando el dato del trabajo de Costin en Bordeaux, es que parece ser que la presencia de un efecto inmunomediado de alguna manera puede ser un marcador subrogado de estabilidad tumoral o incluso de mejoría, ya que muy pocos de los pacientes que presentaron efecto inmunomediado empeoraron de su neoplasia. Como os decía, el tratamiento con biológicos no deja de ser anecdótico. Estos son unos casos reportados recientemente en el Annals, donde nos vienen a decir que 3 pacientes que tenían artritis fundamentalmente inducida por checkpoints presentaron una respuesta satisfactoria en cuanto al número de articulaciones inflamadas, número de articulaciones dolorosas y los patrones de la escala análoga de dolor tras el tratamiento con tocilizumab, pero no deja de ser anecdótico y dejan de ser 3 casos. También os traigo este editorial revisión que me llama la atención y que plantea que así como se hizo un cambio en el tratamiento piramidal de la artritis reumatoide, donde se utilizan corticoides, FAMES o inmunomoduladores y finalmente terapias dirigidas, que quizás en este tipo de pacientes tendríamos que virar esa pirámide y hacer quizás una terapia dirigida anticitoquinas, como es el caso de la colitis con un anti-TNF, una interleuquina 6,
Y si el paciente persiste con un tipo de artritis inflamatoria, pues utilizar un DMARD, como podría ser metrotexato o leflunomida, y que probablemente los corticoides se utilicen solamente en casos puntuales de los brotes. Esto es un tema que no deja de ser un editorial provocador, pero que yo creo que es interesante como concepto. Y ya para cerrar, un poco les traigo algo que he llamado un bonus track, y si bien se sale del tema, yo creo que la oncología es el mejor ejemplo de terapias dirigidas y personalizadas, y cada vez son más las herramientas que tienen de bloqueo de señalización intracelular, una serie de moléculas y enzimas del STAT, factores de crecimiento, bloqueo hormonal, betacaterinas, etcétera, con lo que hace cada vez más complejo y difícil entender el seguimiento de estos pacientes. Y un poco tras el circuito que hemos generado con oncología, que tienen relativamente vía libre para enviarnos estos pacientes, también nos ha abierto la puerta a recibir una serie de pacientes que, si bien no reciben inhibidores de checkpoint, también reciben algún tipo de pequeñas moléculas, inhibidores de tirosinquinasa, inhibidores del STAT, etcétera, que nos ha generado una serie de pacientes. Y os traigo esto que no deja de ser un análisis muy preliminar, pero miren que aquí, por ejemplo, ya hay unos 6-7 pacientes que he podido controlar y que reciben una serie de terapias de muchos tipos, anti-BRAF, anticitoquinas, antiinhibidores de algunas enzimas en particular. Algunos reciben terapias combinadas con terapias antifactor de endothelial growth factor, y también las manifestaciones son muy diversas. Vemos poliartritis, vemos polimialgias reumáticas, vemos tenosinovitis. Afortunadamente, y digo afortunadamente, muchos de estos pacientes tienen, por su neoplasia de base, algún PET scan donde nos permite, cuando se les hace un nuevo PET scan de control, ver las manifestaciones poliarticulares o no que tengan, y la gran mayoría de ellos suelen responder bien a cursos cortos de prednisona. En algunos casos, por la severidad de la manifestación, les obliga a suspender la terapia. Yo os traigo un caso, por ejemplo, en particular. Les decía que en casos muy particulares y puntuales, pero que es así, tenemos, como es en este caso, que es un paciente que hizo una polimialgia inducida por napabucacin, que es un antagonista del STAT. El paciente tenía de forma basal un PET para su patología base, en este caso era un adenocarcinoma de colon. En el caso de que hizo el cuadro rizomélico de dolor, un cuadro de polimialgia típico con afectación de cintura escapular y pélvica, se veía la captación periarticular y en algunas apófisis espinosas en el PET scan, y una vez le hicimos el tratamiento sintomático y con glucocorticoides, meses o semanas más tarde, en el PET de control, se vio mejoría, o por lo menos reducción de la captación periarticular del PET scan. Con lo que, ya les digo, esto es un poco un tema aparte, pero que va de la mano de ese amplio número de terapias que utilizan los oncólogos y que cada vez nos obliga más al clínico a estar atento de aparición de nuevos síntomas relacionados a estas terapias. Ya para cerrar, yo creo que les he mostrado claramente, ya sabéis que las manifestaciones inducidas por la terapia o inhibidores de checkpoint son diversas, y que yo me he centrado en las reumáticas o inmunomediadas, pero que sabéis que hay de mucho tipo. El patrón clínico difiere más o menos entre un 5 y 10% de los pacientes hacen este tipo de manifestaciones, desde artritis, periartritis, cuadros que simulan una osteitis, tenosinovitis. Parece ser, o hay algunos indicios de que la sinovial podría tener un patrón característico mediado por células T y participación de la CD68, y que el EURA pues, ha procurado sacar unas recomendaciones generales para el abordaje de estos pacientes, pero que evidentemente faltan datos, y que el tratamiento, quizás el paradigma del tratamiento tendría que cambiar y virar esa pirámide y hacer quizás un tratamiento más dirigido, como lo hacen ya, por ejemplo, los compañeros de gastroenterología. Creo que nada más. Ya os dejo de compartir la pantalla por si pasamos a las preguntas. Pues muchísimas gracias, José. La verdad es que ha sido una revisión con una actualización, diría, muy completa y sobre todo desde un punto de vista práctico. Yo te quería hacer algunos comentarios, o algunos los has respondido cuando
te comentamos de hacer esta reunión, una de las preguntas que me vino a la cabeza es una de las cosas que también nos planteamos con la doctora Carrera de dermatología en el tratamiento del melanoma. Compartimos consultas allí en el 5º piso de Casanova y una de las cosas que siempre comenta Cristina, o una de las cosas que se nos ocurrió es un poquito lo que hicisteis vosotros con María, si valía la pena pedir algún perfil mínimo de autoanticuerpos en el paciente que iniciaba o que iba a iniciar este tipo de tratamientos. Mi impresión personal, debido a la prevalencia con la que nos encontramos, no tan solo en manifestaciones reumáticas, sino incluso, como has comentado tú en tu presentación, incluso con menos prevalencia de lupus like o había algún cuadro incluso de esclerosis sistémica, como has comentado, que prácticamente es anecdótico, es que probablemente no nos aporta demasiado nada. Y tú también no has comentado que con María lo habéis hecho al menos durante un tiempo y tampoco parecía que os aporta nada nuevo, ¿no? ¿Algún comentario? Que ya lo has dicho tú bien, Gerard, y lo sabes, que en población mayor y con una neoplasia activa, probablemente la presencia de unos sanas, incluso ya te digo, un factor reumatoide, sea más un epifenómeno y que tenga, o unos antifosfolípidos que tenga alguna relevancia clínica. Y probablemente genere más ruido y preocupación que otra cosa, porque probablemente no tenga ningún impacto en el tratamiento. Lo que sí estamos haciendo con algunos compañeros de onco es haciendo una visita basal en los pacientes que ya tienen una enfermedad de base. Y te explico, por ejemplo, ellos ahora están utilizando un nuevo CTLA4, que es si mal no lo digo, el tremelimumab con durvalumab, y da mucho cuadro de polimialgia reumática, por lo menos es la sensación. Entonces, antes de empezar el tratamiento nos lo envían un poco para hacer, llamémoslo, entre comillas, una ITV de cómo está de su enfermedad. Y probablemente ahí es donde aprovechas y actualizas el perfil. Fundamentalmente he tenido dos espondiloartropatías que no son muy inmunomediadas, pero entonces yo creo que quizás en ese punto sí que valdría la pena, no sé si es una chica con un lupus, tener un DNA y un complemento basal, o si es ya me entiendes, una vasculitis, mirar cómo están los ANCAS y tal. Pero más allá de eso, por screening en población general, yo creo que no, Muy bien. no haría falta. La otra cosa que te quería comentar es a nivel puramente práctico, de los casos que habéis tenido y de los casos que habéis descrito. ¿Se puede llegar a... Entiendo que el tiempo de evolución de estos tratamientos que tenéis diagnosticados y tratados aún es corto, pero en algunos casos habéis podido llegar a suspender el tratamiento. Sí, sí, sí. Me De refiero hecho, de glucocorticoides o sí, los sí. demás. Bastante, a ver, tengo la sensación de que sobre todo los que recibieron monoterapia, que ya están libres de enfermedad, que el cuadro viene a menos. Como os he dicho, la mitad hacen un cuadro autolimitado. Y también tengo la sensación, y es un tema que probablemente valga la pena comentar con los endocrinos, con los compañeros de DERMI, que ya sabes que, que esto es un efecto como aditivo. A mayor número de efectos adversos inmunomediados, mayor probabilidad de desarrollar otro. Pero también a medida de que el paciente va mejorando de la artritis, del vitiligo, de la colitis, de la hipofisitis, también es un fenómeno como de bajada. Tengo esa sensación que el que va bien y que va bien de la neoplasia o que le suspenden el tratamiento también tienen un cuadro que podemos. Y he podido quitar muchas veces los glucocorticoides o incluso el metrotexato. Ajá. También te digo la otra cara de la moneda. Cuesta mucho poner un tratamiento biológico, incluso el metrotexato, en un paciente oncológico activo. Ya sabes que en la casa que estamos y que el grupo de oncólogos es muy diverso y hay algunos más amigables a que tú intervengas en el tratamiento de su paciente y otro de que son bastante rígidos y glucocorticoides 5 miligramos y gracias. Con lo que dependiendo de cada caso, pero sí que quitamos tratamientos. Yo personalmente, porque creo que es otro tipo de fenómeno, no es una artritis reumatoide seropositiva que no lo puedes quitar. Creo que es diferente el escenario. Ajá. Y desde un punto de vista práctico, y doy paso a los demás comentarios, los pacientes que se presentan con polimialgia reumática like o los pacientes que se presentan con artritis inflamatoria, ¿van con reactantes de fase aguda Sí, también sí, sí. elevados? VSGs, Sí. PCRs elevadas, Vale. Igual. Muy bien. Incluso les estamos mirando calprotectina a Ajá. los que hacen artritis y también la elevan. El problema es que ya sabes que las neoplasias se, por definición muchos van con PCRs altas, infecciones crónicas, llevan catéter. Claro, es difícil saber como marcador único. Ajá. También te digo un poco, aquí en este foro que hay confianza, es que una vez abres la puerta,
te entran lumbalgias con fracturas en pacientes que tienen cáncer activo, te entran tendinitis de hombros, gota. O sea que tienes que estar dispuesto a que abres la puerta para ver gotas, para ver lumbalgias en pacientes con cáncer activo o que te encuentres alguna metástasis y que el dolor probablemente sea. O sea que no todo es tan color de rosa y que tienes que asumir el pack un poco en general. Muy bien, muchas gracias, José. Doy paso a Mariona, que ha levantado la mano, quiere hacer una pregunta. Mariona, endavant. Hola, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per aquest update en aquest tema emergent que és tan interessant. Volia fer una pregunta respecte a l'escreening inicial. Val? Potser ho has explicat i potser m'he distret, que és una mica el meu problema, que em distrec a vegades. Però, per exemple, un o una intuïtivament pensaria que un pacient que té autoanticossos contra el tiroides perquè hi ha familiarment, jo què sé, tiroiditis a la família o no, com passa de vegades, o diabetes. Vull dir, pacients que tenen autoanticossos tindrien més risc per desenvolupar una mica de malaltia relacionada, no? I en aquest sentit m'ha sorprès que l'escreening no fos útil, ¿no? O te referías únicamente a los pacientes reumáticos, ¿no? Es decir, hacer screening más encaminado a artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Porque intuitivamente uno piensa que, por ejemplo, que un paciente pues, con anticuerpos anticélula parietal gástrica pues realmente desarrolla el déficit de B12. ¿Sabes? Sí, no, me centro en los efectos reumatológicos, porque tiene sentido lo que dices, que tener unos anticuerpos antitiroglobulina o mieloperoxidasa tenga más riesgo de hacer una, seguro. Yo digo el rendimiento de unos SANAs, un factor reumatoide, incluso un complemento, unos CCP, pero no me atrevería a decir que es extensible a otros escenarios para tiroiditis y etcétera. Vale, y al afirmar esto habéis hecho la detección inicial y luego un seguimiento para ver si desarrollaban problemas, ¿no? Así es. Sí, yo los suelo determinar cuando vienen a la consulta porque también, a ver, tengo un paciente en particular que fue factor reumatoide positivo, que fue CCP positivo y que hizo artritis. También siempre te cabe la duda que si esto es un trigger de un paciente que por lo que fuera iba a hacer una R y de esto. Claro, ¿Qué pasa? Claro, eso me refiero, claro. El paciente, y esto también es un poco de acuerdo al criterio clínico, yo me he enfrentado a pacientes que si tú ves el pronóstico oncológico son 8, 10, 12 meses. Entonces, tampoco puede ser muy papista y decir remisión, metrotexato, vamos a saco, porque dices, bueno, muchas veces el tratamiento lo que busca es evitar una erosión, un daño articular a largo plazo, pero para 8 o 12 meses de sobrevida, probablemente lo que necesitas es hacer un control sintomático. Entonces, un poco, confort. Exacto. Y un poco la academia va por un lado y otro lo práctico. Y yo digo, bueno, puede tener una R de debut, pero vamos a lo práctico y cumple una R, vamos a interferir poco. También hay muchos ensayos clínicos en marcha de estos pacientes que están en segunda, tercera, cuarta línea. Y cuesta mucho empezar cualquier tratamiento nuevo, por lo que os he dicho que van cogidos con pinzas y que son pacientes muy frágiles y tal. Pero la sensación que tengo es que los anticuerpos de entrada pues tengan poca utilidad. Muy bien, pues has generado bastantes dudas. Hay dos manos levantadas más. Laura. Sí. Hola, José. Hola, Laura. ¿Qué tal? Mira, me ha gustado mucho la sesión. No sé si, como dices que estás haciendo como una recogida con varios compañeros, si habéis valorado los eventos oftalmológicos, porque comentabas que hay alteraciones oculares así raramente, pero es verdad que en la consulta yo he tenido algunos, ¿no?, de tratados con mieloma o con melanoma que han hecho pues, desprendimientos serosos o alteraciones en la córnea incluso un poco severas. ¿Esto lo habéis recogido? La verdad es que por lo menos de mis pacientes no tengo constancia que hayan hecho algún efecto, digamos, oftalmológico, pero probablemente sea por desconocimiento. Y yo creo que valdría la pena igual tenerlo presente. También son pacientes, y mira, me ha pasado a mí que son pacientes muy medicalizados, y perdona que diga la expresión, están hartos un poco del contexto médico. Y hay pacientes que dicen, mire, lo mandaría al dermatólogo porque creo que está haciendo un vitiligo, le pediría al endocrino porque quiero que le miren la tiroides, y son pacientes reacios a añadir más medicalización a su proceso.
Entonces muchas veces hay que ir con cuidado de no montarles un circuito clinic, oftalmo, derma, endocrino, otorrino, porque la verdad van un poco, pero, pero seguramente se nos pasarán algún efecto. Yo creo que valdría la pena por lo menos recordarlo en algún momento. ¿Hay algún Bojarada, viste, que está descrito, alguna uveitis, alguna retinitis o vasculitis de retina? Sí, sí. Estos casos, Laura, los podríamos recoger en la unidad de, aunque no sean uveitis específicamente, pero al menos sí que tenerlos recogidos o al menos identificados. Sí, yo recuerdo ahora en concreto, a ver, 3. Uno que hizo una sarcoidosis, otro que ha hecho una queratitis también, corneal, y otro que ha hecho un desprendimiento seroso bilateral a los 6 días de iniciar el tratamiento por mieloma, que han habido que parar el tratamiento, reiniciarlo poco a poco, y son pacientes, a ver, que eso es criterio de cambio de tratamiento realmente. Muy bien. Molt bé. I la tercera mano que havia levantada és la d'Odet. Odet? Odet, no et sentim? Mentre l'Odet escriu la pregunta, Ricard, algun comentari? Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a José por no solo por la magnífica presentación, sino por esta línea de trabajo que habéis iniciado y que ya, bueno, pues has mostrado aquí magníficos resultados preliminares. Yo solamente quería hacer un comentario muy general a propósito de tu última diapositiva o del final de tu presentación, de ese bonus track con el cual nos has terminado la charla. Y esto es una lección, yo creo que estamos viendo y estamos aprendiendo los que nos dedicamos a las enfermedades autoinmunes. Nos dedicamos los médicos con las nuevas terapias a intentar bloquear diferentes puntos del sistema inmunitario, de la respuesta inmune, y el organismo es pues probablemente más inteligente o más activo e intenta buscar siempre vías de escape al superar ese bloqueo que nosotros hacemos de diferentes moléculas. Y no sé hasta qué punto eso vamos a conseguir algún día frenarlo. Quizás lo que tú comentabas de después de tratar con una terapia biológica un cáncer y surge un problema, tratar un problema inmunomediado, tratar eso con otro tratamiento biológico, con esa inversión de la pirámide que has comentado. Por lo tanto, tendrá un biológico que has dado inicialmente para el cáncer, otro biológico que das después para la respuesta inmune. Pues no sé si después generaría o generará que el organismo también encuentre una vía de escape a ese bloqueo, y así vamos a continuar bueno, en un sinfín. Probablemente en un sinfín no, porque por desgracia pues también probablemente los pacientes pues pueden fallecer. También es cierto que sucede en una minoría de los pacientes, pero esta especie de jugar al gato y al ratón que hacemos con las terapias biológicas y el sistema inmunitario es algo que tenemos que tener en cuenta. Una de las ideas que hay desde los inicios es quizás hacer terapias combinadas, tratar con, no sé, 2 o 3 biológicos, igual que hay las terapias combinadas para el HIV o las terapias combinadas para la tuberculosis. Pues en algún momento surgió la idea de quizás terapias combinadas para enfermedades autoinmunes, intentando bloquear varias vías. Y probablemente lo que estamos encontrando es más que un efecto sinérgico, más efectos secundarios de esos bloqueos. Por lo tanto, simplemente terminar con esta idea un poquito filosófica o conceptual, que es que, a propósito de ese bonus track,
que es que los médicos estamos luchando por encontrar terapias biológicas dirigidas a moléculas y el organismo trata de evadir eso, generando otras alteraciones que probablemente nosotros querremos también bloquear con otra terapia biológica y no sé hasta qué punto lo vamos a conseguir. Y he hecho este comentario que quizás merece alguna respuesta. Sí, Bueno, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo, Ricard, que muchas veces somos osados en manipular vías que no conocemos todos sus mecanismos y que también muchas vías son, digamos, dosis dependientes y dependiendo de cómo la bloquees, tiene un mecanismo o un fenómeno proinflamatorio o antiinflamatorio o pasas de macrófagos tipo 1, tipo 2 y cambia un poco el fenotipo. Y con lo que comentabas de tocar varias vías o tratar con un biológico un efecto inducido protobiológico, hay este caso que deja de ser un caso anecdótico y por eso no lo he puesto, pero lo tengo aquí, no sé si lo veis. Es un caso publicado en el New England que es una miositis cardíaca grave que finalmente le habían dado un anti-CTLA-4 y lo trataron con un bloqueador de la coestimulación de la célula T, precisamente un poco en el mismo sentido, tratar lo que yo ya he bloqueado. Y al final el pronóstico es bueno y es un cuadro anecdótico y tal, pero es un poco a la vía que decía Ricardo, estamos un poco apagando un incendio que probablemente hemos generado y que hay que ser cautos de que al tocar una vía podemos alterar otra y es un poco ese paradigma de que es difícil controlarlo todo. Muy bien. La pregunta de Odette que la ha hecho por el chat, no sé si la ves, José, No, es que si la pregunta es si estos episodios supongo que se refiere a los episodios, digamos, reumáticos o de manifestaciones reumáticas, responden bien a los tratamientos o son más autolimitados a la enfermedad a la que se parecen, porque los identificamos, dice, justo al inicio de la enfermedad. De todas maneras, también es verdad que has presentado casos en los cuales no parece que estén tan, digamos, asociados al inicio digamos, más que de la enfermedad del tratamiento, sino que aparecen a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, a ver, que estoy recuperando el chat, pero a ver, hay de todos. En general, la gran mayoría son muy corticosensibles, tengo la sensación yo, sobre todo la polimialgia, la poliartritis. Luego hay unos cuadros de artritis psoriática light, entesitis, osteitis, que probablemente estos son los que sean más refractarios y cueste más y les tenemos que poner otro tipo de tratamiento. De tanto en tanto los infiltramos y van bien. Y también es verdad que por otras manifestaciones, si hacen colitis, si hacen afectación de otros órganos, ya reciben algún tipo de tratamiento que a nosotros nos puede ir bien. Pero en general tengo la sensación que son corticosensibles. También es verdad que muchas veces ya llegan con dosis muy altas de glucocorticoides y hay veces es el dilema que tengo yo con los oncólogos que nos los envían con 80, 60 y hace daño a los ojos. Hay veces ver pacientes con 80 miligramos de prednisona, que probablemente una poliartritis con 7,5 miligramos hubiera respondido. Pero bueno, es lo típico que dependiendo del abordaje pones un tratamiento u otro. Muy bien. No sé si Mariona había levantado otra vez la mano. Sí. Yo quería un poco también, o sea, bueno, es una reflexión personal, pero que puedo compartir con vosotros. Yo pienso que aquí un punto fundamental es, como ha insinuado José, saber el pronóstico del paciente. Es decir, no es lo mismo un paciente con un melanoma o un carcinoma renal que realmente puede tener una esperanza de vida muy larga que no clinical trials que están en estos momentos en pacientes en los cuales los inmunocheckpoints no tienen un efecto tan espectacular y el pronóstico pueda ser anticipado como más corto, ¿no? Es decir, probablemente en un paciente con un melanoma que ha respuesto bien a la inmunoterapia y que presenta algún problema, pues hay que balancear más, o sea, es más importante quizá asegurar el control de los síntomas que tiene respecto a su confort, mientras que en un paciente que tiene 8 meses de pronóstico es más importante primar el confort del paciente. O sea, que este hecho yo pienso que es fundamental, es decir,
balancear la esperanza de vida con la gravedad de los síntomas y el confort de los pacientes, estos tres pilares. Respecto a las múltiples combinaciones que decía Ricard, pues yo pienso que si das un tratamiento para estimular el sistema inmune y entonces tienes que contrarrestarlo con un medicamento que va a frenar el sistema inmune, quizá lo mejor es quitarlo todo. Más barato y menos problemas. El caso del New England, que es muy ilustrativo, realmente es una situación diversa. Es un paciente que realmente tiene un control de la enfermedad y que presenta una complicación como una miocarditis que es life-threatening, ¿no? Es un caso totalmente distinto y donde hay que poner probablemente toda la artillería, ¿no? Por tanto, yo pienso que la distinción entre esperanza de vida, agresividad de las manifestaciones y confort del paciente es fundamental en todo esto, ¿no? Porque cuando explicamos desde un punto de vista académico, ¿no? Una lista de todas las complicaciones posibles y todo esto es muy interesante académicamente, ¿no? Y especulativo del funcionamiento del sistema inmune. Ya sabéis que a mí esto me encanta, pero en la realidad del paciente pienso que estos tres pilares son muy importantes de considerar, ¿no? Después otra cosa, ¿no? Que también haciendo hincapié en lo que dijo José, ¿no? De no someter a estos pacientes a un viacrucis de especialistas, particularmente en los que su esperanza de vida es limitada en este sentido, desde un punto de vista práctico. Quería también quizá considerar que para procesos no muy complejos o agresivos, pues también tenemos la visión del internista. A lo mejor un internista como Javi, que está en oncología, pues podría enviar un viacrucis a veces o filtrar un viacrucis en distintas especialidades, ¿no? Y que la función del internista en la oncología en este momento pues quizá es más acuciante que nunca, ¿no? Por todas estas complicaciones que pueden tener los pacientes. Bueno, son reflexiones más bien filosóficas, pero pienso que son importantes ante un campo nuevo, un campo por explorar, que es atractivo intelectualmente, pero como contrapartida nos encontramos ante situaciones médicas muy heterogéneas. Vale. Me parece muy pertinente ese último comentario. Exacto, y de acuerdo a lo que dice Mariona, y se me viene a la cabeza una paciente que había recibido radioterapia, quimioterapia, linfadenectomía, etcétera, pero que dijo, mire, en sus 18 o 20 meses que llevo de tratamiento, nunca me había sentido tan discapacitada y nunca me habían tenido que ayudar a ponerme la ropa y darme la comida porque tengo una artritis. Con lo que la balanza para esa paciente en ese momento le importaba más poder comer y vestirse que probablemente el pronóstico de su enfermedad. Y me dijo que mi hija me tenga que dar la comida para mí ha sido lo más duro de mis 20 meses de la enfermedad. Claro. Y son cosas que te tocan y que te acuerdas y que luego cuando van y te agradecen que no tiene artritis, pues te recuerdas de estos casos que son, digamos, que te tocan más la parte humana y no científica. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos cumplido con creces lo que era el objetivo de la sesión. Y normalmente siempre lo digo, que en fin, seguramente te invitamos unos meses más adelante, pero vaya, tenlo por seguro para hacer un update y cuando tengáis muchos más casos. Y quería acabar un poquito con una cosa que también has comentado tú durante la sesión, el trabajo multidisciplinar tan importante y también lo ha comentado Mariona, ¿no? Con la heterogeneidad de manifestaciones clínicas que pueden presentar estos pacientes, ¿no? Y en este caso, el grupo que se ha formado en el hospital del Reto Inmunoclinic es yo creo que muy importante y que nos va a dar seguramente mucha más información en el futuro. De manera que, José, muchísimas gracias por la sesión. Ya recibirás pertinentemente dentro de unos meses otro mail de invitación, otro WhatsApp. Y os emplazo a todos vosotros a la semana que viene con otro súper interesante tema y que nos están llenando de mails y de consultas los pacientes con enfermedades autoinmunes acerca de la vacuna COVID-19, de las vacunas COVID-19 en pacientes con enfermedades autoinmunes. En este caso, el doctor Manel Joan nos en fin, intentará aclarar los datos, posar llum a la foscor, que diuen en TV3. Molt bé, pues muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Vale, Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias.